Así que con toda reverencia vamos a leer Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, estamos en el libro de Efesios. Hemos concluido ya, venimos estudiando el capítulo 5 de Juan, ya lo concluimos. Y es pertinente, después de haber mirado 5 capítulos del Evangelio de Juan, que vayamos a este precioso pasaje, a este gran pasaje. Es realmente precioso lo que acabamos de leer. Este pasaje brilla en toda la Biblia como uno de los pasajes más gloriosos de la Escritura, porque nos muestran al Dios Trino haciendo su preciosa obra, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, haciendo su preciosa obra que tiene que ver con la salvación, con la redención. Y nos muestra de forma gloriosa esas 3 personas de la Trinidad, a Dios el Padre eligiendo para hacer su preciosa obra conforme a sus propósitos establecidos desde antes de la fundación del mundo. Pero vemos también a Cristo Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, llevando a cabo esa obra que Dios el Padre había planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero también de forma gloriosa vemos al Espíritu de Dios, aplicando esa obra gloriosa que el Padre planeó y que el Espíritu Santo ejecutó, que el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo hizo esa obra en los corazones del creyente y aplicó esa preciosa obra de redención. Pero mis queridos hermanos, con base en este pasaje, nos muestra realmente y todo el libro de Efesios lo que significa ser cristiano. Este libro de Efesios y este primer capítulo sobre todo nos muestra la realidad de lo que significa ser cristiano. Algo que es totalmente irrelevante, un concepto totalmente irrelevante en el tiempo de hoy. Vemos gente que afirma ser cristiana y vive una religiosidad sin vida, carentes de vida espiritual. Viven una vida creyendo que son cristianos, pero realmente totalmente apartados y lejos de Cristo. Sus reuniones son reuniones sin vida. Su vida cristiana es una vida sin fruto y sin vida espiritual de Cristo en ellos. Por el contrario, las Escrituras nos muestran y nos revelan qué es ser realmente cristiano.
¿Quién es realmente aquel que se puede llamar cristiano? Está conforme a las Escrituras y el pasaje que hemos leído nos muestra claramente lo que es. Ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia. Ser cristiano no es ni siquiera entusiasmarse por algo. No es ni siquiera sentir bien cuando voy a la iglesia. Ser cristiano es algo más profundo. De hecho, el libro de Filipenses nos dice en un solo versículo lo que significa ser cristiano. Ve un libro más allá. El libro de Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, nos dice en un solo versículo lo que significa realmente ser cristiano. Filipenses capítulo 1, versículo 21, el siguiente libro después de Efesios, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y realmente en nuestras Biblias aparece, para mí el vivir es Cristo. Pero en la versión en griego no tiene artículo como Pablo lo escribió, sino que dice, para mí el vivir Cristo. Es decir, que toda su vida de cristiano, desde que Pablo conoció a Cristo, allá en Damasco, en el camino a Damasco, y el Señor le salvó, su vida entera era Cristo Jesús. No había otra razón, no había otra motivación en él. Toda su vida entera era Cristo Jesús mismo. Por lo cual, este pasaje como el de Filipenses y el texto que estamos leyendo en Efesios revela el carácter o lo que significa ser cristiano. Y lo que significa ser cristiano, y como Pablo lo dijo en Filipenses, para mí el vivir Cristo, ser cristiano realmente es alguien que se ha hecho uno con Cristo. Ser cristiano, mira esto, es alguien que es uno con Cristo. Fuera de eso no hay cristianismo. Pero nuestro pasaje en Efesios, como hemos mirado y considerado, revela la naturaleza de lo que es ser cristiano, lo que realmente es el cristianismo y las riquezas de la gracia dadas a ellos, a los creyentes, a razón de algo que el libro de Efesios, este pasaje, nos está diciendo y hablando, a razón de la unión con Cristo. No hay tema más glorioso dentro de los preciosos temas de la Escritura. Un texto que sobresale o un tema que sobresale sobre todos los temas de la Biblia, y es la unión con Cristo. La unión preciosa con Cristo. Y el libro de Juan, los 5 capítulos que hemos estado mirando del Evangelio de Juan, semana tras semana, versículo por versículo, nos hablan de eso, de la unión con Cristo. Y de esto, mis queridos hermanos, les quisiera compartir en esta mañana. La unión con Cristo es un concepto extremadamente amplio. Tan amplio es que tiene que ver no solo con nuestra experiencia actual como creyentes, sino que se extiende remontándose hacia atrás, hacia la eternidad pasada, si se puede llamar, pero que también se extiende hacia adelante a una gloria por venir. Mira cómo comienza el texto de Filipenses, de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Mira cómo dice, antes de la fundación del mundo. Es tan gloriosa esta doctrina de la unión del cristiano con Cristo, de la unión del creyente con Cristo, que aparece desde mucho antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas existieran. Antes de que todo lo creado existiera, ya Dios el Padre había concebido la unión del creyente con Cristo. Por lo cual es un tema glorioso. Y se remonta, en estos versículos nos muestra, y esta unión con Cristo se remonta a algo tan grande que nos lleva a la eternidad futura, a lo que está por venir.
Mira, es tan glorioso este tema, tan precioso, que la Escritura, toda la Biblia habla de este tema, de la unión del creyente con Cristo. A veces lo muestra como una unión conyugal, como un matrimonio, cuyo propósito es unir al creyente con Cristo en amor. Y hoy quisiera darte 2 puntos. En primer lugar, ¿qué es la unión con Cristo? Y en segundo lugar, la necesidad de conocer esta gran importante doctrina. Para muchos, esto es nuevo. ¿Cómo así que la unión con Cristo? Sí, mis queridos hermanos, es nuevo. Para muchos, para mí lo era. Yo nunca había escuchado de eso. Yo había escuchado de prosperidad económica. Yo había escuchado de distorsiones de la obra del Espíritu Santo y de múltiples temas no bíblicos, pero no de esto. Pero ¿qué es la doctrina de la unión con Cristo? ¿Qué es esto? ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Qué es la unión con Cristo? Mira, la unión con Cristo es una obra en la cual Dios el Padre, por medio de la obra del Espíritu Santo, une al pecador regenerado, cambiado, redimido, lo une con Cristo, en el cual Él, Cristo Jesús, se vuelve la fuente de vida, bendición y bienaventuranza para el creyente. Es una unión espiritual viva, donde ambos, Cristo y el creyente, se pertenecen mutuamente y donde el creyente participa de aquella fuente inagotable de gracia que es Cristo Jesús y por medio de quien el creyente es enriquecido de los tesoros espirituales que abundan en él. Eso es la unión del creyente con Cristo. Mira, es tan importante que todos los creyentes, mira, todos los creyentes son propiedad de Cristo. Pero a la vez, Cristo es propiedad de todos los creyentes. Para mí el vivir, Cristo. Para mí el vivir, Cristo. Él y su iglesia, sus redimidos, se pertenecen mutuamente. Están unidos entre sí y ejercen una comunión. Eso es lo que se llama comunión, es decir, una unión entre ellos, entre el creyente y Cristo. Esto es maravilloso. Y esto realmente, mis queridos hermanos, comprende la mayor felicidad de lo que significa ser cristiano. Por esa razón, hoy entiendo más. Porque aquellos cristianos en la Unión Soviética, hace 80 años atrás, cuando les compartían el Evangelio y ellos conocían el Evangelio, ellos sabían y decían, bueno, para nosotros compartir el Evangelio a alguien es que lo lleven preso, lo torturen y pase toda su vida encerrados en prisión. Ahora entiendo por qué ellos no les importaba eso, sino que profesaban su fe en Cristo a pesar de que les costaba la cárcel, les costaba torturas. Ahora entiendo por qué razón. Porque para ellos que entendían lo que significaba la unión con Cristo, y eso representaba para ellos su más grande felicidad. Ahora entiendo por qué uno de los discípulos del apóstol Juan, que escribió el libro de Juan, Ignacio de Antioquía, él fue puesto en un coliseo ahí para que las fieras lo devoraban. Y él era devorado mientras toda la multitud aclamaba y festejaba ese suceso, pero él, gozoso, iba a hacerlo porque él entendía en dónde radicaba su felicidad, en Cristo Jesús. Ahora entiendo por qué muchos cristianos actuales enfocan la felicidad del creyente en tener posesiones en este mundo, en tener riqueza en este mundo, en lograr, en obtener, y enfocan la vista de muchos hacia eso. Ahora entiendo por qué, porque no entienden la unión con Cristo. Mientras Pablo en Gálatas, él dice, con Cristo
Mira cómo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Con Él estoy crucificado. Mira, esta de la unión con Cristo, esta preciosa doctrina, es una verdad bíblica y es de los mayores misterios del Evangelio, pero es revelado en su palabra con el poder de su Santo Espíritu. Esta doctrina brilla en las Escrituras, brilla a lo largo de ella. Es tan preciosa esta doctrina. De hecho, nuestro Señor Jesucristo habló sobre esta doctrina cuando Él, en Juan 15, por ejemplo, Él habló y dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí no podéis dar fruto, dijo, porque separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. De hecho, en Juan 17, nuestro Señor Jesucristo entendió la profundidad de esta doctrina. Leámoslo, Juan capítulo 17, versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo que, por supuesto, al entender plenamente esta doctrina, Él en Juan capítulo 17, donde nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre y clamando al Padre, en el versículo 20 en adelante, nuestro Señor Jesucristo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire la oración de Cristo. Padre, te pido, dice Cristo, para que ellos sean uno, uno en nosotros, dice. Mire qué preciosa es esta doctrina, que hasta el mismo Señor Jesucristo habló y se centró en ello. Juan 17 no es otra cosa sino que la oración de Cristo Jesús centrada en razón de la unión del creyente con Cristo. Mire, es preciosa esta doctrina, pero volvamos a nuestro libro de Efesios. Y si tú tienes un lápiz, si te gusta resaltar tu Biblia, si te gusta escribir en tu Biblia, quiero que te fijes en varias palabras que hay aquí. El versículo 3, al final del versículo 3 dice, hablando de la bendición del creyente, dice algo. Esa bendición del cristiano es el final del versículo 3, en Cristo. En Cristo. Mira el versículo 4, nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Mira cómo finaliza el versículo 4, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, de Cristo. Verso 5, dice que nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira lo que dice el final del versículo 6, para que seamos aceptos ¿en quién? En el amado. ¿En quién? En Cristo. Verso 7, en quien tenemos, o sea, ¿en quién? En Cristo. Versículo 10, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Versículo 11, en Él, asimismo, es decir, ¿en quién? En Cristo. Final del versículo 12, nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. Comienzo del versículo 13, en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y así sigue capítulo por capítulo este libro de Efesios. Mira lo importante de esta doctrina. Es el tema central de lo que Pablo enseñó. Si tú puedes preguntar, ¿qué era lo que Pablo enseñaba?
lo miramos. En 14 versículos hemos visto una y otra vez la afirmación de Pablo en Él, en Cristo, en Él, en Cristo Jesús. De hecho, esta frase, esta expresión, en Él, en Cristo, aparece en los escritos de Pablo 170 veces. Mira lo importante que era para Pablo esta doctrina. Es el tema principal de Pablo y Pablo lo presenta a través de muchas metáforas como el templo, diciendo que la iglesia es el templo de Dios donde el Espíritu habita, hablando de que la iglesia es el cuerpo donde Cristo es la cabeza y está unido a Él, hablando también en Efesios, en este libro, hablando de la unión con Cristo, comparándola con el matrimonio. Y mira, esto está a lo largo de la Biblia. De hecho, expresiones tan comunes del Cantar de los Cantares, yo soy mío, mi amado es mío y yo soy de él. Son expresiones tan comunes en el Cantar de los Cantares, porque el libro del Cantar de los Cantares se centra en algo, no en una relación de hombre y mujer. Se centra en la relación de Cristo con su iglesia, que son hechos uno solo. Mira la preciosa doctrina de la unión con Cristo. De hecho, Pablo compara la unión con Cristo con el acto de que el cristiano está revestido de Cristo. En Gálatas, capítulo 3, versículo 27 dice: pues todos los que habéis sido bautizados de Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Mira qué gloriosa es esta doctrina. Qué preciosa es esta doctrina. Los que habéis sido bautizados en Cristo, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo que el Espíritu Santo obra en el creyente cuando ha creído, lo sumerge en Cristo y es uno con Cristo. Mira lo importante de esta doctrina. ¿Qué es la unión con Cristo? Sencillamente, la unión con Cristo es ser uno solo con Él. Uno solo con Cristo. Pero hay algo más, y en segundo lugar, quisiera que miremos la necesidad de que tú y yo conozcamos esta importante doctrina. En primer lugar, la necesidad de ello viene a razón de la preeminencia que tiene Cristo, es decir, del primer lugar que tiene Cristo sobre todo. La persona y la obra de Cristo están descritas a lo largo de las Escrituras. Toda la Biblia apunta a Cristo. Por ello, esta doctrina de la unión con Cristo está a lo largo de las Escrituras. Mira, es una verdad central de la palabra del Señor, de la salvación. Y es que, mi querido hermano, no es posible concebir una relación con Dios si no es por medio de Cristo. Es decir, Dios no nos va a recibir a ti y a mí, no vamos a ser aceptados delante de Él, no vamos a ser acogidos por Dios el Padre, si no es por medio de Cristo. El Padre nunca nos va a determinar si nosotros estamos separados de Cristo. Mira la gran necesidad de esto, la gran necesidad de que entendamos la doctrina de la unión con Cristo es porque Cristo tiene la preeminencia sobre todo, el primer lugar sobre todo. Es decir, que nadie puede decir, yo voy al Padre, no, yo no necesito a Cristo, yo puedo ir al Padre sin Cristo. No puede ser recibido. Tampoco alguien, mira, yo escuché a alguien que un día nos dijo a una gran multitud que tenía al frente y nos dijo, miren, ustedes solo pueden acercarse a Dios es por medio de mí únicamente. Porque yo he sido puesto como el ungido en este lugar y usted puede solo acercarse a Dios si se acerca primero a mí. Eso es abominación delante del Señor. Solo es posible acercarse a Dios por medio del ungido de Jehová. Y ese ungido de Jehová es Cristo Jesús.
Es Cristo Jesús. Por ello, a razón de la preeminencia que tiene Cristo, es necesario que nosotros conozcamos esta doctrina. No vamos a ser recibidos si no es por medio de Cristo. Si Cristo es atacado, si Cristo no es predicado, si Cristo es menguado en la predicación en los púlpitos de cualquier iglesia, esta doctrina, por supuesto, va a menguar. Y la riqueza de esta doctrina, que significa estar unido con Cristo, producirá y conducirá, si no se entiende esto, si no se conoce esto, si no se predica esto, conducirá a la ruina entera. Mira Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, esa es la unión con Cristo, permanecer en Cristo. En otras palabras, esto es tan importante, mi querido hermano, y te lo repito, que si tú no estás unido a Cristo, si tú, mi querido hermano y hermana, no estamos unidos a Cristo, si tú no estás unido a Cristo, no eres salvo. Si tú no has sido hecho uno con Cristo, el reino de los cielos aún está cerrado a ti. No hay medio, no hay forma de ser recibido, no hay lugar para alguien que no esté unido a Cristo. No sirven excusas, no sirven palabras, no sirven buenas obras, no sirve el decir: yo he sido muy buena gente y he ayudado a muchas personas en el mundo. Si no estás unido a Cristo, no eres parte del reino de Dios. Alguien puede decir: bueno, yo he buscado a Dios desde siempre en mi vida, lo he buscado a Dios desde niño. Pero si no estás unido a Cristo, no eres parte del reino de Dios. Como dice el libro de Efesios, no eres acepto delante de Dios, porque la única forma de ser acepto delante de Dios es por medio de Él, amado. Yo hacía muchas cosas. Aquí están mis hermanos en la carne. Yo hacía muchas cosas para Dios. Era ferviente. Hacía un montón de cosas, pero no estaba unido a Cristo. Si hubiera muerto en aquellos días, si hubiera muerto en esos días en que creía que era cristiano porque hacía un montón de cosas, predicaba en muchos lugares, tocaba instrumentos, cantaba, si hubiera muerto en aquellos días me hubiera condenado, pensando de que iba al reino de los cielos, pero ese reino estaba cerrado para mí, porque no estaba unido a Cristo, no era uno con Cristo. Por lo cual, mis queridos hermanos, esta doctrina es importante, porque Cristo tiene la preeminencia sobre todo. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Colosenses, capítulo 2, versículo 1, nos está hablando Pablo de esta gran verdad. De hecho, el libro de Colosenses se trata de lo mismo que Efesios, la unión del creyente con Cristo, destacando aquí la importancia de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mira la lucha que Pablo tiene. Mira la lucha que Pablo manifiesta. Y dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice: miren, yo tengo una lucha para que ustedes lleguen a comprender lo que significa este gran misterio. ¿Y de qué misterio está hablando?
Él lucha para que el creyente pueda alcanzar un mayor entendimiento de este misterio que es Cristo y las riquezas que vienen por medio de Él. ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque Cristo tiene la preeminencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las bendiciones que tú y yo vamos a obtener o podemos obtener solo son posibles por medio de Cristo. Solo son posibles por medio de estar unido a Cristo, y el libro de Efesios lo menciona así. Al estar unidos a Él, hay una participación de los beneficios en Cristo. Hay una comunión, participación con Él. Y mira lo que destaca el libro de Efesios que leímos. La riqueza de ser elegido, solo es posible ser elegido por medio de Cristo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabes por qué son pocos los escogidos? Porque esos escogidos solo son escogidos en virtud de la unión del creyente con Cristo. La gracia de la fe. La gracia de la fe solo es posible para aquel que está unido a Cristo. La regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, solo es posible para el alma que está unida a Cristo. La justificación, la santificación. Mira la seguridad de salvación. Piensa en la seguridad de salvación. ¿Sabes por qué nosotros afirmamos que la salvación no se pierde? No se pierde, no porque yo sea tan bueno, no porque yo sea tan fiel, no se pierde porque el cristiano está unido a Cristo. Y al estar unido a Cristo, toda gracia y toda bendición fluye de Cristo Jesús a aquel que está unido a Él. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Porque si no estamos unidos a Cristo, no hay ninguna de las bendiciones que Pablo ha mencionado en Efesios y que las he mencionado en este momento. No hay ninguna bendición espiritual. Si no estamos unidos a Cristo, aún estamos en nuestros pecados. Si no estamos unidos a Cristo, aún la ira de Dios pesa sobre nosotros. No se es posible participar de la gracia de salvación. No se es posible participar de la salvación si es al margen de la unión con Cristo. Yo quiero que tú te examines a ti mismo y llegues a una conclusión sincera delante del Señor, como muchos tuvimos que hacerlo, y despojarnos a un lado de toda esa tradición y de todo ese pasado pensando que éramos cristianos cuando realmente no lo éramos, porque no estábamos unidos a Cristo, no éramos uno con Él. En segundo lugar, es importante esta doctrina que la conozcamos y la entendamos, porque esta doctrina revela la verdadera profesión de fe. La doctrina de la unión con Cristo revela y pone en evidencia una verdadera y genuina profesión de fe. Oh, queridos hermanos, hay tanta necesidad en este tiempo donde tantas iglesias fabrican cristianos, donde muchos lugares es sencillamente una fábrica de cristianos, donde se le dice, entras estas cosas y ya eres cristiano. Entra la gente, se sienta, comienza a asistir, y solo ese simple hecho ya dice que es cristiano. En este tiempo es tan importante poner en evidencia una genuina profesión de fe, y la doctrina de la unión con Cristo nos lo revela. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, Colosenses en el libro que estábamos, versículo 6. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira lo que dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y al recibirlo se han hecho uno con Él, de tal manera anden en Él. Al recibir a Cristo, lo que hablábamos hace 8 días, lo que significaba recibir a Cristo, Él se hace mío, mi Salvador, mi Redentor, mi Señor, y yo me hago suyo. Mira lo que dice Primera de Corintios, afirma y dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor se hace uno con Él. Si alguien no está en Cristo, no es de Él, no es salvo, aún está en sus pecados, aún está bajo la ira de Dios. Esto nos debe llevar, una vez más te lo repito, a examinarnos. Mira cómo dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo se anda en Él? ¿Cuál es la mayor evidencia de andar en Cristo? ¿Qué es lo que revela que alguien está en Cristo? ¿Qué muestra que alguien realmente está unido a Cristo? ¿Cuál es la evidencia genuina de ello? Mira lo que dice el versículo 6, nuevamente: andad en Él. Verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe. En otras palabras, mis queridos hermanos, una evidencia clara de que alguien está en Cristo es que su vida entera glorifica su nombre. Su vida entera la vive para la gloria de Dios. ¿Tú has leído ese pasaje del Padre Nuestro? El Padre Nuestro dice el Señor Jesucristo enseñándoles a sus discípulos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, y la primer petición es: santificado sea tu nombre. Dice, la primer petición que Cristo enseñó cuando oremos es: Señor, digan, santificado sea tu nombre. Eso pidan. Y luego, después de haber dicho, santificado sea tu nombre, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día. Es decir, que todas las demás peticiones están encadenadas, subyugadas a la primera petición: danos que santificado sea tu nombre. Piensa en esa petición de danos el pan de cada día. Significa: dame el pan necesario hoy en este día para que yo pueda glorificar tu nombre. Dame todo lo necesario para que yo pueda exaltar y glorificar tu nombre, que tu nombre sea santificado. Mira la primera petición: santificado sea tu nombre. Hay gente que dice, bueno, pide, Dios dijo, o Cristo dijo que debemos pedir por el pan diario de cada día. Eso quiere decir que pues yo puedo pedir por los sueños que tengo, por mis proyectos personales, que representan al pan de cada día. Sí lo puedes hacer. En la medida en que cada cosa de tu vida y de la mía esté subyugado a un solo propósito: que el nombre de Dios sea santificado. Si tu trabajo va a santificar y a glorificar a Cristo, obviamente puedes pedir por eso. Todo tiende a que el nombre de nuestro Dios sea santificado, por lo cual comprender esta doctrina lleva a entender lo que significa estar unido a Cristo, en el cual ya no me pertenezco a mí mismo, sino soy del Señor. Ya no me pertenezco a mí mismo, por lo cual ya no puedo andar en el pecado. Ya no puedo andar en él. Ya no puedo consentir el pecado en mi vida porque ya no me pertenezco a mí mismo. De hecho, Primera de Juan, el libro de Primera de Juan se trata sobre el mismo tema, la unión con Cristo. Y dice, los que permanecen en Él, el que dice que está unido a Cristo, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Cristo anduvo.
Por lo cual la unión con Cristo significa que también nos muestra una evidencia de una genuina profesión de fe. Una genuina profesión de fe es de aquel que está unido a Cristo, que es uno con Él. En tercer lugar, es importante esta doctrina que la entendamos a razón de que Cristo, mira esto, es Cristo la única razón y en donde el cristiano encuentra su mayor felicidad. Esta doctrina es tan importante porque solo es Cristo Jesús, a razón de que Él es la fuente de la bendición del cristiano, a razón de que revela una genuina profesión de fe. La unión con Cristo es la razón en donde encuentra el cristiano su verdadero gozo y felicidad. Mira Colosenses, donde estamos, lo que dice el versículo 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, a razón de que están unidos a Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El creyente encuentra en Cristo todo cuanto necesita. Su total satisfacción, su bienaventuranza, no la encuentra en las glorias de este mundo, en las glorias pasajeras de este mundo, sino en Cristo Jesús. No la encuentra en los profetas de este mundo que prometen falsedad si rendimos nuestra vida a este mundo. No, la encuentran en Cristo Jesús. Como les dije, el libro de Cantar de los Cantares revela eso. Una y otra vez, mi amado es mío. Encuentra su mayor felicidad en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene Cristo es del creyente. Así como Cristo murió en la cruz, así el creyente ha muerto juntamente con Él. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, así el creyente, como está unido a Cristo, resucita con Él. Así como Cristo recibió una herencia en los lugares celestiales, así mismo se le ha prometido al cristiano recibirla también. Cristo es el mayor gozo del creyente. Cristo es la mayor felicidad del creyente. Todas las preciosas promesas tienen lugar solamente a razón de que estamos unidos a Cristo, porque por medio de Él, dice Pedro, se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Mira esto. Esa es la unión con Cristo. Qué preciosa es esa doctrina. Qué gran necesidad de comprender lo que significa esa doctrina. Ahora piensa y examina tu alma. ¿Estás unido a Cristo? ¿Unida a Cristo? Pero ¿cómo te unes a Cristo? ¿Cómo hacemos para unirnos a Él? Cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es anunciado, cuando el Evangelio es predicado al pecador, donde se le muestra su pecado y se le anuncia a Cristo como su Salvador, y el pecador cree en Él y nace de nuevo, en ese mismo instante el Espíritu de Dios une a aquel que era un pecador y que ahora es redimido, lo une con Cristo, lo une con Él. Y el resto de todas las bendiciones que hemos hablado fluyen a través de esa unión del cristiano con su Señor Jesucristo. Por lo cual la fe ocupa un lugar tan importante, porque es la fe la que nos une a Cristo. Por eso dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que se hagan hechos uno con Cristo. Cuando el pecador cree en Cristo, es unido por el Espíritu de Dios a Cristo y se hacen uno solo. Por lo cual, todos aquellos, querida alma, que aún no has ido a Cristo,
que tal vez pensaste que eras cristiano, pero jamás habías ido a Cristo considerando tu pecado. Mira, hay gente que creen que están en Cristo porque dicen, es obvio que estoy en Cristo, porque yo he sido muy buena gente, entonces es obvio que estoy en Él. Como si Cristo nos necesitara, pero no es así. Solo es el alma que reconoce la gran necesidad del Salvador, la que es unida a Él por la fe. Si no has sido unido a Cristo, únete a Él creyendo y abrazando su nombre, porque si no, aún estás en tinieblas. Porque si no lo haces, aún permaneces en tinieblas. No serán nuestras propias obras las que nos salven. No serán nuestros propios pensamientos los que nos justifiquen delante del Señor, sino por medio de Cristo. Nadie será recibido en los lugares celestiales si no es recibido por medio de Cristo Jesús, al estar revestido de Él. Por eso creen en Cristo. Niños, crean en Cristo. No es su infancia la que les va a dar lugar en el reino de Dios, sino el ser revestidos de Cristo. Cuando lleguen a las moradas eternas, como un día hablábamos, cuando lleguemos a ese lugar de moradas eternas, se nos dirá, venid benditos de mi Padre, a razón de que estamos unidos a Él. Qué precioso es el Salvador Jesucristo y cuánta necesidad tenemos de entender lo que realmente significa el Evangelio. Y eso es el Evangelio, mi querido hermano. Fuera de eso no hay Evangelio. Fuera de la unión con Cristo no hay otro Evangelio. Eso es el Evangelio. Por lo cual, mis queridos hermanos, si ya tú has sido unido y unida a Cristo, qué glorioso es. Gózate. Eres la persona más bienaventurada del mundo. Eres la persona más gozosa de este mundo. Así no hayan pertenencias en este mundo, así no hayan riquezas en este mundo, tienes la mayor riqueza de estar unido al Salvador Jesucristo. Cuán gloriosa es esta doctrina, por lo cual, mis queridos hermanos, que esto nos sirva y en el día de hoy te exhorto a que meditemos en ello, a que te seas sincero delante del Señor y evalúes si realmente tu profesión de fe ha sido genuina y no estás creyendo en una falsa paz. Por lo cual, la única evidencia de una genuina profesión de fe es estar unido al Salvador Jesucristo, donde yo soy de Él y Él es mío. Oremos al Señor.